Bien, Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 19. Este es el testimonio cuando los judíos enviaron de Jerusalén y sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Verso 28. Estas cosas ocurrieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos. Nuestro buen Dios, nos acercamos ante tu palabra. Y tal como cantábamos hace un rato, Señor, suplicamos que nos muestres a Cristo. Muéstranos a Cristo, Señor. Es la principal motivación por la cual nosotros nos paramos domingo tras domingo a enseñar tu palabra, Señor. Mostrar a Cristo, no solamente mostrarlo, verlo, Señor. Suplicamos que nos permitas en esta mañana ver la gloria de tu Hijo en tu palabra. Y que al ver la gloria de tu Hijo, nuestros corazones sean conmovidos, nuestras vidas sean removidas de su lugar, que pueda haber salvación si acaso alguien aquí requiere, Señor, esta obra salvífica por primera vez, que pueda haber en nosotros también convencimiento de pecado, también convencimiento de tu obra salvadora como creyentes. Señor, por favor, ayúdanos a interpretar de manera correcta el texto, ayúdanos, Señor, a entenderlo también de manera correcta. A pesar de las limitaciones que tenemos, permítenos, Señor, ser fieles a ti, ser fieles a tu palabra. Esto lo oramos, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Bien, estamos entonces estudiando de manera expositiva el Evangelio según San Juan. Y hemos venido desde hace ya 4 domingos más o menos tocando el capítulo 1, aún no salimos de él, y hoy estamos ante este texto, ante este pasaje. Solo a manera de introducción, permítame empezar mencionando que cuando Juan el Bautista, bueno, primero que Juan el Bautista no es el mismo Juan apóstol, escritor de este evangelio, son dos personajes diferentes. Y Juan el apóstol comienza a relatar lo que Juan el Bautista dijo. Así que cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, empieza a ejercer la tarea, la labor para la cual Dios lo ha encomendado, es bueno recordar ese contexto histórico que rodeaba a Israel en ese entonces. Juan comienza a predicarle a una nación que hace 400 años no escuchaba a un profeta diciendo: así dice Jehová, Rey de los ejércitos. Pasaron 400 años desde Malaquías, que fue el último que dijo: así dice Dios, así dice Jehová, Rey de los ejércitos. Y durante 400 años no hubo un solo profeta que se levantara para traer el mensaje de Dios. Durante esos 400 años el pueblo de Israel pasó de mano en mano, de gobierno en gobierno, nunca fue realmente independiente. Después de que ellos salen del exilio de Babilonia, pasan a manos de los medas y de los persas.
Ellos comienzan a gobernar sobre ellos, termina el gobierno de los medos y persas y viene el gobierno de los griegos a través de Alejandro Magno. Termina el gobierno de Alejandro Magno y luego entre 4 generales se pelean a ver quién va a gobernar ahora sobre Israel. Y terminan siendo los Ptolomeos los que gobiernan sobre el pueblo de Israel. Después de los Ptolomeos vienen los Seleucidas. Otras personas, otra nación que viene a imponer su ley, sus normas sobre Israel. El periodo de ellos termina con Antíoco Epífanes, que es una de las personas quizás más detestables recordadas por la historia judía. Este hombre profana el templo, mata un marrano y ofrece sacrificio y obliga a los sacerdotes a comer la carne de cerdo, la cual por la palabra les era prohibida. Y los obliga a todo esto. Intenta destruir toda existencia escrita de la Torá, de la ley, intenta acabar con cualquier registro y comienza a perseguir a los israelitas por cuenta de su fe. En esto están y se levanta un ejército de en medio de los israelitas que se rebela y quiere independizarse de Antíoco, y durante 24 años pelean para lograr su independencia. Pasados 24 años logran por fin liberarse del yugo de Antíoco Epífanes y pueden por un momento volver a ser libres. Pero esta libertad ahora se ve manchada porque aunque ya no pelean contra otras naciones, ahora pelean entre ellos mismos por ver quién iba a gobernar, quién iba a ser el sumo sacerdote, quién iba a tener el poder. A causa de esta pelea, los romanos toman esto como una oportunidad para llegar a invadirlos, conquistarlos e imponer su ley. Al fin de cuentas, 400 años en los cuales Israel pasó de mano en mano, esperando algún día la promesa de un libertador, esperando algún día que se manifestara aquel que habría de librarlos. 400 años, que algunos llaman el silencio de Dios, de esos 400 años. Escuché que no es tan bien, y más bien estoy de acuerdo en que no es tan bien llamar el silencio de Dios a este periodo, porque si bien es cierto, no hubo un profeta directo de parte de Dios que trajera la palabra de parte de él, Dios no estuvo ausente en esos 400 años. Él siempre estuvo gobernando, Él siempre gobierna. Él siempre gobierna. En ese contexto llega Juan el Bautista. ¿Podrá usted imaginarse el anhelo, el deseo de una tribu por ser liberada, de una nación por alcanzar independencia, y que de pronto comienzan a escuchar a uno que parece que les recuerda lo que antes pasaba? En ese contexto aparece Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista tiene una tarea específica, la cual le ha sido encomendada, y la leíamos, la estudiábamos más bien como iglesia. En el capítulo 1, verso 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, por Juan. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces Juan es el enviado para preparar el camino, para anunciar, para promulgar, para testificar que la luz estaba por ser encendida. Por fin parece que el libertador vendría. Por fin parece que los 400 años llegarían a su fin y entonces volverían a ser restaurados. Eso explica un poco la curiosidad con la cual se le acercan estas personas en el versículo 19 a preguntarle a Juan. En ese contexto intentaremos hoy desarrollar el sermón en 2 puntos, con un título más bien que es: no soy yo, es Él. Y este no soy yo son las expresiones de Juan constantemente diciendo: yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y luego el segundo punto será: es Él, anunciando quién es y qué es lo que se dice acerca de aquel al cual Él anunciaba. Yo no soy, es Él. Entonces Juan tiene muy presente ese contexto. Juan tiene muy claro que en ese contexto él fácilmente podría ser confundido con aquel Salvador y Libertador. Verso 19 de nuestro texto de estudio. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Versículo 20 dice: confesó y no negó, sino confesó. Primer yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo.
La expectativa de este pueblo de Israel era un Cristo libertador, un ungido, un Mesías. La palabra para Cristo en hebreo es la palabra Mesías y la traducción para esto es el enviado. Si bien es cierto, Juan había sido comisionado por parte de Dios para cumplir una labor, él no era el enviado. Él no era el enviado. Él no era el Salvador, él no era el Rey, él no era el libertador. Él no era el libertador. Sigue diciendo el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? Y esa pregunta hace referencia a un pasaje que encontramos en Malaquías capítulo 4, verso 5. Y el pasaje dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces los judíos, conscientes de la historia, conscientes de cada momento, conscientes de lo que se había dicho, pensaban que Juan quizás era Elías. Ahora, nosotros leemos en Lucas capítulo 1, verso 17, que respecto a Juan se dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esta palabra se refiere exactamente a Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías, pero él no era Elías. Y lo que los judíos esperaban era que Elías resucitara y los hechos que antes habían ocurrido con él volvieran a pasar. Pero eso no iba a pasar. Juan no era el Cristo, Juan no era el Mesías, Juan no era el enviado, Juan no era Elías. Venía con el poder de Elías, pero Juan no era Elías. Luego le siguen preguntando en el mismo versículo. Y dijo, no soy. Y luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Y esta mención del profeta nos lleva a Deuteronomio capítulo 15, capítulo 18. Y me gustaría que me acompañara a ese pasaje. Deuteronomio capítulo 18. Verso 15 dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Verso 17, y me dijo, han hablado bien. Verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare. Desde Deuteronomio, ellos estaban esperando al profeta. Así que cuando ven a Juan dicen, puede que él sea, puede que Juan sea. ¿Eres tú el profeta? Y Juan claramente responde, yo no soy el profeta. Y respondió Juan diciendo, no. Ahora, esta mención de este pasaje que leemos en Deuteronomio es hermosa porque además la labor de este profeta no podía ser Juan, porque la labor de este profeta también iba a ser una labor de intermediación, de intermediario, de puente. Y nadie estaba capacitado para hacer ese puente entre Dios y el hombre. Nadie tenía la capacidad, por cuanto no habían cumplido a cabalidad la ley, de comunicarse directamente con Dios y abrir, más bien marcar ese camino entre la humanidad y Dios. Juan no era ese camino, Juan no era ese profeta, Juan no era el intermediario, Juan no era el mediador de ese nuevo pacto. Entonces Juan descarta todo esto y lo que vemos en Juan es el afán, más bien el deseo de quitarse la luz de encima. De cierta manera, a todos nos cuesta quitarnos la luz de encima cada vez que tenemos la posibilidad de relucir, cada vez que tenemos la oportunidad de que alguien hable bien de nosotros. Queremos estar allí para que lo que es bueno se diga y yo pueda escucharlo. Nos cuesta un poco hacernos a un lado, decir que no somos nosotros, que es Dios. De hecho, vemos en la televisión a los jugadores celebrando goles y diciendo no soy yo, es Él, ¿sí? Pero las cámaras yendo detrás de ellos.
Y en general a todos nos cuesta un poco despojarnos de aquella alabanza que se le da al que ha hecho algo bueno. Pero Juan no tiene problema con esto. Juan se descarta de esa labor y él dice: yo no soy. Ahora, si no es Juan, entonces ¿a quién están apuntando? ¿Y qué es lo que está pasando? Verso 22 y 23. Y le dijeron, del capítulo que estamos estudiando, de Juan capítulo 1, verso 22 y 23. Y le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan exclama: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Y otra vez Juan hace uso de un pasaje del Antiguo Testamento, esta vez de Isaías 40:33, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan reconoce que él no es la luz, pero que él viene a anunciar la luz. Hace 3 domingos más o menos, compartimos la labor de Juan. Juan es el heraldo. Heraldo es esa persona que va delante del rey, proclamando que el rey ya viene, proclamando que un rey ya viene. Lo hace a fin de que los habitantes de esa región, los habitantes de ese lugar al cual el rey va a llegar, arreglen sus casas, arreglen sus calles, preparen todo para dar la bienvenida al rey. Esa es la labor de Juan: anunciar que el rey ya viene, anunciar que el rey está cercano, a fin de que quienes escuchan el mensaje preparen sus corazones para dar la bienvenida al Señor. Juan reconoce entonces que él es solamente un heraldo, que además en su mensaje, además de anunciar que el gran rey ya viene, hace un llamado al arrepentimiento. Esa es la labor de Juan. Versos 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan nuevamente responde, aclarando cuál es su posición real allí, cuál es realmente su función allí. Juan, ¿por qué bautizas? Tú no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta. ¿Con qué? O sea, ¿cuál es el propósito de bautizar? Es bueno que entendamos por qué se daba el bautismo en ese tiempo. Ese bautismo, el bautismo que nosotros conocemos, no empieza con Juan el Bautista. El bautismo, en la manera en que nosotros lo conocemos, la inmersión en un río, la inmersión en agua, tiene que ver, más bien empieza cuando algunos judíos comienzan a predicarle a gentiles acerca de la ley. Les dicen: todos los que no son judíos son malos y están condenados, solamente los judíos son buenos y pueden ir al cielo. Entonces algunos oyentes, algunas personas que escuchan esto dicen: no puede ser, yo quiero ir al cielo. Comienzan a aprender todas las prácticas judías, la norma judía, las leyes judías, y cuando ha pasado un tiempo, el ritual con el cual ellos dicen: ahora oficialmente soy judío, es a través de un bautismo. Ellos iban y se bautizaban y entonces ahora comenzaban a ser judíos. Juan usa esta misma escena, más bien este mismo medio, para comunicarle a las personas que no importa si es judío, si es gentil, no importa la nación de la cual sea, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Juan anuncia a través de este bautismo que a no ser que haya un verdadero arrepentimiento, todos estaban condenados. Eso es lo que anuncia el bautismo de Juan. Clama a voces diciendo: necesitamos un Salvador. Las personas que venían entonces a bautizarse con Juan venían a reconocerse pecadores y venían a decir: necesito un Salvador, necesito un Salvador. Juan estaba sencillamente preparando el camino. ¿Hasta dónde llegaba Juan? Hasta predicarle a las personas para que ellas se reconocieran pecadoras, pero Juan no podía salvarlas. Juan no podía traerles salvación. Juan viene a mostrarles su pecado, pero Juan no los puede salvar. Juan no les puede quitar el pecado, y de hecho ellos mismos, por más que se reconozcan pecadores, no pueden quitarse de encima el pecado. No lo pueden hacer. Precisamente reconocerse pecador era la manera en la cual el corazón se preparaba para la llegada del rey que Juan anunciaba.
Entonces, ¿cómo se preparaba ese camino? ¿A qué se refería? Yo soy el que dice, el que levanta la voz y el que dice, preparen el camino. El camino estaba preparado cuando la gente decía, soy pecador, soy pecadora. Ahora imagine usted la desazón de las personas al reconocer por cuenta de la enseñanza de Juan, que es la enseñanza de la ley, que todos somos pecadores. Soy pecador, ¿y ahora qué? Juan dice, yo solo vine a preparar el camino. Yo solo vine a preparar el camino. Versículo 26 dice también: Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces hemos visto primero que Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo solo preparo el camino. Yo solo preparo el camino. Ahora, si yo no soy, dice Juan, entonces Juan dice, Él es. Ahora las luces van hacia Jesús, la mirada va toda completamente hacia Él. Dice, ¿de quién estás hablando entonces? Hasta ese momento esas personas que escuchan a Juan no tenían idea de que otro venía. Ellos pensaban que Juan era. Pero dicen, no soy yo realmente, hay uno mayor, hay uno que viene. Ahora Juan dice respecto a Jesús algunas cosas en las cuales nos vamos a detener en esta mañana. Lo primero que él dice en este pasaje, el 27, dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Ese mismo juego de palabras lo usa en el verso 30. Cuando dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Con esto Juan está diciendo que Jesús es preexistente, que siempre ha estado, que no fue creado, que Él es. Él es. No me miren a mí, dice Juan, yo llegué, pero Jesús siempre ha estado, siempre ha estado. Yo no puedo salvar porque yo acabo de llegar, yo solamente preparo el camino, pero hay uno que era antes que yo, hay uno que estaba cuando yo llegué ya había uno. Entonces lo que Juan está diciéndoles en este pasaje es, hay uno mayor. Aunque yo estoy ahorita, aunque Él se va a manifestar dentro de poco, la verdad es que Él ya estaba. Y nos hace pensar un poco en lo que dice el mismo capítulo 1 de Juan en el versículo 1, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Juan empezó su ministerio, Jesús ya estaba. Cuando Juan nació, Jesús ya estaba. Durante los 400 años que parece que no habló nadie, Jesús ya era. Jesús es desde el principio. Podemos confiar en Él. No es que Él llegue a su vida y tenga usted que contarle todo lo que le pasó y Él se asombre, diga, no puede ser. No pasa de esa manera. Él nos conoce porque Él es preexistente. El tiempo no lo puede contener, Él contiene todas las cosas. Él contiene todas las cosas. Es hermoso como la mirada va hacia Jesús y por el pasaje tenemos que pensar nuevamente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¡Cuánto misterio! ¡Cuánto misterio hay en la persona de Jesús! Entonces Juan apunta primero a decir que Jesús es preexistente. Básicamente Juan les dice, no pueden confiar en mí porque es que yo llegué, yo tuve un comienzo y además tengo un fin, voy a morir, pero ustedes pueden confiar en uno que es desde la eternidad y hasta la eternidad, que era en el principio con Dios, que estaba antes de que yo llegara. Y como iglesia podemos decir en esta mañana, podemos confiar en Jesús. Podemos confiar en el que es desde el principio y hasta el final. En Él estamos contenidos. Tenemos una limitación como seres humanos y es que tenemos la idea del tiempo y de la idea del tiempo y del espacio. Y necesitamos en muchas ocasiones decir, bueno, ¿cuánto mide esto? ¿O cuántos años tiene? ¿O cuántos años tiene? Cuando uno va a comprar un carro, suele preguntar uno si el carro es de segunda
¿Cuántos kilómetros tiene el carro? ¿De qué año es el carro? ¿Hace cuánto lo tiene usted como dueño? ¿Por cuántas manos ha pasado? Y eso determina un poco la validez o no y el precio o no del vehículo y demás. Y aún así uno lo compra a veces con reservas, arriesgándose y demás. Pero en Cristo podemos confiar. Él no tiene un año de expiración, tampoco tiene un año de fundación. Él es desde el principio y hasta la eternidad. En Él están contenidas todas las cosas. Podemos confiar en Él como el preexistente. Juan va a decir algunas cosas más respecto a Jesús. Termina la conversación con estas personas que le estaban preguntando en el 28. Dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29. Y al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me encantaría terminar en esta parte. Ahora dicen más cosas, no vamos a terminar aquí, pero podríamos terminar aquí. Ahora, ¿por qué es importante esto que Juan está diciendo? Recordemos que Juan fue enviado para dar testimonio, para anunciar, para preparar el camino. Entonces Juan ha dado ya testimonio delante de los judíos que vienen a preguntarle. A ellos no les interesaba realmente más que, sensacionalismo y saber quién era Juan. Y si era o no era, si nos quedamos o no nos quedamos. Pero Juan tenía además un grupo de personas a las cuales les había estado enseñando, explicando que viene uno, que sus corazones deben volverse a Dios, que deben arrepentirse. Y este grupo de personas escuchan de boca de Juan cuando ven a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido hermano, la preparación del camino, la preparación que estaba haciendo Juan más bien, consistía en que todos dijeran, somos pecadores, somos pecadores. Hasta allí llegaba lo que Juan podía hacer. Hasta allí llegaba lo que Juan podía hacer. Quizás la reunión de ellos todas las mañanas, después de la predicación, después de que se convencían de que eran pecadores, era envíanos un Salvador, envíanos un Salvador, envíanos un Salvador. De tal forma que el día en que Juan exclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los oyentes comprendieron que entonces en Jesús había esperanza. ¿Cómo así el pecado que yo cometí, la maldad que yo hice, por la cual me duele todos los días, Él la puede quitar? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En varias cosas pueden pensar los oyentes cuando escuchan esta expresión, el Cordero de Dios. Lo primero, pueden pensar en el Cordero de la Pascua. Recuerden que la mayoría de oyentes eran judíos o por lo menos conocían la historia judía. Y pueden pensar primero en el Cordero de la Pascua de Éxodo 12. Todos recordamos la historia de las casas pintadas con la sangre de un cordero en Egipto. Y la promesa de Dios era que la casa que estuviese pintada, la casa cuya puerta estuviera pintada con la sangre, en ese lugar la muerte no entraría, porque ya el cordero había sido sacrificado. Así que el oyente podía pensar, Cristo es aquel por el cual yo ya no voy a morir, el que va a morir por mí. Él puede quitar el pecado. Lo otro en lo que ellos podían pensar es en un cordero que se ofrecía en Levítico a manera de agradecimiento y a manera de ofrenda a Dios. Hasta ese momento, ¿qué podía ofrecer el hombre a Dios que llegara como olor fragante? Si de acuerdo a Isaías, todas las buenas obras eran trapos de inmundicia delante de Dios. Así que no importa cuán buena fuera la persona, no importa cuán bien se portara, no importa cuánto bien le hiciera a los demás, su ofrenda no subía delante de Dios. Pero ahora Juan está apuntando a un cordero que lleva nuestras oraciones y nuestras ofrendas delante de Dios, y estas son olor fragante, porque Él mismo ha sido una ofrenda para Dios. Comprendemos un poco, no solamente es el cordero que se sacrifica, es el cordero que se presenta como ofrenda. Es el cordero que se presenta como ofrenda. Y sin lugar a dudas, también piensa en aquel cordero del cual habla Isaías capítulo 53.
Isaías capítulo 53 nos pone un poco también en contexto a qué cordero podría estarse refiriendo Juan el Bautista. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verso 6 de ese capítulo de Isaías 53 dice: y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él puede llevar el pecado de todos nosotros. No importa cuánto pecado usted tenga, no importa cuánta maldad usted crea que ha cometido, no hay pecado lo suficientemente grande para que la sangre del Cordero no lo pueda quitar. No hay pecado lo suficientemente grande que pueda ser, que pueda quedar, que pueda dejar en ridículo la sangre del Cordero. Jesús es plenamente capaz de quitar el pecado de la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan les está diciendo: ven por qué no soy yo, ven por qué es mejor que no me miren a mí, mírenlo a Él, miren a Jesús, miren a Jesús. Y esa debiera ser nuestra tarea como creyentes también. Cada vez que le hablamos a alguien del Evangelio, no contamos en muchas ocasiones nuestro testimonio, porque yo no puedo salvar a nadie, pero contamos la obra de Cristo, porque ella es suficiente para redimir al pecador. Ella es suficiente. Si hay culpa, si hay sensación de culpa en usted, si usted aún no puede reconocer esa libertad con la cual Él lo ha hecho libre, lo invito en esta mañana a mirar al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Podemos contemplarlo a Él y hallar en Él entonces esta esperanza. Versículo 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya hablamos que habla de la preexistencia de Jesucristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Cuál era ese propósito con el que Juan bautizaba? Hacer que la gente se reconociera pecadora. Porque solo cuando la persona se reconocía pecadora, podía entonces mirar hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted no cree que ha cometido pecado, si usted no se considera pecador, Cristo no es para usted. Más adelante vamos a leer que Jesucristo dice: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Eso no habla, por supuesto, de que Cristo se complace más en que nosotros pequemos. Esto se refiere a que Cristo se complace en que reconozcamos que somos pecadores, que no podemos lavarnos de nuestra maldad, que no podemos quitarnos nuestro pecado, que necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Podemos confiar en Él. Iglesia, podemos confiar en Él. No tenemos que mirar a otra parte. No tenemos que ir y preguntar por Juan. No tenemos que ir y preguntar por el pastor, no tenemos que ir y preguntar por la iglesia. Podemos mirar a Cristo. Podemos mirar a Cristo. Sigue diciendo el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y esto habla de dos cosas. Primero, es la manifestación plena de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en una misma escena,
articulando, gestando, impulsando la salvación de la humanidad, pero también nos apunta a algo, y es que el Espíritu Santo, más bien la figura de paloma en este caso, a manera del Espíritu Santo, nos lleva a recordar cuando en el Antiguo Testamento se ungían con aceite a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, para encomendarlos con su labor. Al ungirlos, lo que le estaba diciendo quien los ungía es: ahora tienen el Espíritu y son plenamente capaces de realizar la tarea. Cuando Juan dice: vi al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía sobre él, está proclamando: Jesús es capaz de hacer la misión para la cual el Padre lo envió. Esto es, Jesús es capaz de salvarnos. Jesús es capaz de llevar sobre él nuestros pecados. Jesús es capaz de liberarnos, de redimirnos. Jesús es capaz. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Hacia allá apunta esta figura del Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma. Una completa dependencia de Dios, una completa dependencia de su Padre, es algo que también podemos ver en este pasaje. Entonces, versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere ese bautismo en el Espíritu Santo? Muchos interpretan que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre cuando una persona que ha sido creyente por años por fin puede hablar de una manera diferente y hablar en lenguas, suelen llamarlo algunos. Interpretan de esta manera que desde ese momento la persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Sin embargo, por la palabra comprendemos que el bautismo en el Espíritu Santo viene cuando la persona en arrepentimiento viene al Señor y la nueva vida es puesta sobre él. En ese momento la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. Es en ese momento que la persona es bautizada en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia sensorial, no es una experiencia donde la persona queda completamente en éxtasis o pierde el control, el dominio de sí y después no recuerda nada. No tiene que ver con eso. De hecho, una vez que la persona viene a Cristo en arrepentimiento, una vez que el Espíritu sopla vida en esa persona es bautizada con el Espíritu Santo y lo será hasta el día en que el Señor venga por esa persona. No se va. No se va. Ay, esto es glorioso porque también nos lleva a pensar, para los judíos en el contexto, el Espíritu Santo era una experiencia ocasional, ocurría en determinados momentos, en determinadas circunstancias, para determinadas labores, pero venía y se iba, hacía lo que tenía que hacer en la persona y se iba. Pero Juan dice: este que viene les va a dar vida y esa vida no se va a ir nunca más. El Espíritu Santo estará con estas personas. Y luego Jesús lo va a confirmar más adelante cuando dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. O sea, podemos confiar en Él. Él es preexistente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto es, Él es el que trae a la persona de muerte a vida. De muerte a vida. Recordamos ese pasaje de Ezequiel, cuando es puesto Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Y la pregunta dice, comienza a preguntarle a Dios: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde: Señor, tú lo sabes. Di la palabra, dice el Señor. Y Ezequiel da la palabra, profetiza lo que el Señor le ha dicho que diga, no lo que Ezequiel quería decir, sino lo que el Señor le dijo que dijera. Y luego que la carne es puesta, luego que los huesos son restaurados y demás, el Dios mismo pone espíritu en estas personas, en esos huesos, y esos huesos comienzan a vivir. Esto es lo que ocurre cada vez que una persona viene a Cristo. Es un hueso, está desarmado completamente, pero por la palabra el Espíritu viene y da vida. Y entonces la persona es bautizada con el Espíritu Santo. Es bautizada con el Espíritu Santo. A eso se refiere esta expresión de el que bautiza con el Espíritu Santo. En ese sentido podemos confiar en que Jesús no es solamente preexistente, Jesús no es solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús es también quien da vida.
si solo quitara el pecado del mundo, no serviría mayor cosa. Es decir, sí, no seríamos pecadores, pero ¿a quién le pertenecemos? Expuestos al pecado otra vez. Pero no solamente quita el pecado del mundo, Él da vida, Él da vida, Él da vida. De tal forma que cuando Él da vida, entonces usted y yo aprendemos a rechazar el pecado, porque nadie en sus fuerzas rechaza la maldad. Es decir, la palabra nos dice que el hombre es malo, que no hay bueno ni siquiera uno. Y solamente cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, solamente cuando la vida viene a nosotros, la vida en Cristo viene a nosotros, entonces podemos actuar con base en lo que la palabra dice, no en nuestras fuerzas, sino por cuenta de la obra del Espíritu Santo. Esa es la necesidad también de ese bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la necesidad. Termina diciendo el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan entonces, para concluir, dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, pero Él es. Jesús es preexistente. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que trae vida por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Y número 4, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante que Jesús sea el Hijo de Dios? Porque es importante, y esto lo podemos enlazar con aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque solo uno como Dios puede llevar sobre sí la culpa de la humanidad. Cualquier otra persona que hubiese venido a intentar ocupar ese lugar habría fracasado, como fracasamos nosotros cada vez que intentamos vivir en santidad por nuestra cuenta y en nuestras fuerzas. De la misma manera. Pero el Hijo de Dios no tenía opción de fracaso, no tenía el más mínimo riesgo de fracasar en su labor y en su tarea. ¿En quién confía usted, amado hermano? ¿Qué es Cristo para usted, querido creyente que escucha este mensaje en esta mañana? Estimado oyente que quizás escucha este mensaje por primera vez, ¿qué es Cristo para usted? No es una enseñanza del pasado, no es una historia vieja que se repite y se repite y se repite. Él sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sigue trayendo a vida a aquellos muertos por cuenta de la obra de su Espíritu Santo. Y Él sigue siendo el Hijo de Dios. Luego de su muerte está sentado a la diestra del Padre, coronado en majestad. Y como lo recordábamos en la Santa Cena, ponemos nuestra esperanza en su pronto regreso. Vale la pena confiar en nuestro Señor. Vale la pena confiar en Jesús. Vale la pena mirar hacia Él y contemplarlo como el más grande, como aquel del cual no somos dignos ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Vale la pena que nos acerquemos a Él en plena humildad. Para terminar, algunas cosas pienso cuando una cosa adicional en la que pensaba cuando pensaba en el Cordero de Dios, venía a mi mente la imagen de Abraham e Isaac. A Abraham les dada la instrucción de sacrificar a Isaac, aquel hijo de la promesa, aquel por el cual el Señor haría una gran nación. Y Abraham va en obediencia, quizás con tristeza, pero en obediencia hacia el monte. Y cuando está a punto de efectuar el sacrificio, viene la voz del Señor que le dice: detente, no lo hagas. Y luego, y el sacrificio, porque el altar ya está montado, alguien tiene que morir. Y Dios provee un cordero enredado entre unas ramas, y ese cordero es el sacrificado. Cuando usted y yo debíamos morir, Cristo se ofreció por nosotros a fin de que podamos vivir. A fin de que podamos vivir. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Es decir, esto es lo que nos trae a vida, lo que puede conmover nuestros corazones. Por eso la urgencia de Juan de que quitaran su mirada sobre él y la pusieran sobre Jesús. Por eso la urgencia de Juan de que no lo vieran a él, sino que vieran a Jesús. Por eso la urgencia de nosotros como iglesia de no mirar a nadie más que a Cristo. No podemos confiar en nosotros, necesitamos quien quite nuestro pecado.
No podemos confiar en una iglesia, no podemos confiar en un pastor, no podemos confiar en un trabajo, no podemos confiar en nuestra familia, pero podemos confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es curioso que después de 400 años el mensaje sea un mensaje de arrepentimiento para este pueblo judío, porque después de 400 años la necesidad seguía siendo la misma. En Malaquías este pueblo necesitaba arrepentirse y un Salvador. 400 años después este pueblo necesitaba arrepentirse y el Salvador les era provisto. Hoy en día, 2000 años después, seguimos necesitando un Salvador. Seguimos necesitando un Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro sumo sacerdote, el mediador entre el Padre y nosotros. ¿A quién más vamos a ver? ¿Hacia quién más vamos a mirar? ¿De quién más vamos a depender? Nuestros problemas, por grandes que sean, no pueden opacar la grandeza de nuestro Señor. Las cosas buenas, por buenas que sean, no opacan la grandeza de nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros a fin de, una vez haber cumplido su propósito, entregarse como Cordero perfecto y llevar sobre Él nuestros pecados. Damos gracias al Señor por esto. Oramos. Nuestro buen Dios, estamos delante de ti, Señor. Absolutamente conscientes de nuestra maldad, absolutamente conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor. Señor, no hay uno solo aquí entre nosotros que pudiese levantarse y decir no te necesito. No hay uno solo aquí que pudiese levantarse y decir yo veré cómo me limpio mis pecados. No hay uno solo aquí que podría decir mis pecados no tienen consecuencia. En ese orden, Señor, no hay uno solo aquí que no te necesite. Te necesitamos, Señor. Proclamamos que aquel mensaje que Juan daba de arrepentimiento, Señor, lo necesitamos hoy también a fin de que el camino sea preparado para ti, Señor. Nuestro pecado está delante de ti y solo suplicamos que tu sangre pueda, más bien confesamos y creemos que tu sangre es suficiente para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, Señor. Nos aferramos a la promesa de tu palabra también, que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en esta mañana, Señor, confesamos nuestra culpa delante de ti, Señor. Si acaso hay alguna persona que viene hoy por primera vez, oh buen Dios, por favor, convéncela por medio de la obra de tu Espíritu Santo y tráela al arrepentimiento, Señor. Y a nosotros, tus hijos, los creyentes, de donde sea que vengamos, Señor, ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti, Señor, a creer que aún, Señor, el pecado sigue siendo el peor enemigo y que tú sigues siendo el único capaz de librarnos de él, Señor. No importa cuánto tiempo llevemos en la fe, Señor, todos los días tenemos algo con lo cual luchar, lo cual declara todos los días nuestra dependencia absoluta de ti. Ayúdanos, te lo suplicamos, nuestro buen Dios. Ayúdanos, que tu palabra se vuelva vida en nosotros, que por medio de tu Espíritu Santo tengamos la fortaleza para aplicarla, para meditar en ella, para que se haga realidad en nuestros corazones y finalmente nos lleve a ser más como tu Hijo Jesucristo. En dependencia de ti estamos, en dependencia de ti nos confesamos, en el nombre de Jesús. Amén.